San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños, con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Este verso tiene su historia. Buenas tardes nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa. Buenas tardes, arequipeños querendones, bravos y valientes como el Misti. Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición y que viva nuestra música. Todos peguémonos ya a la radio, que ya empezó la hora solo para Arequipa. Hay una idea que promueve Elon Musk sobre la delirante teoría del universo paralelo, en la que dice dramáticamente: ¿y si todo lo que vivimos es mentira? ¿Y si todo lo que vivimos es mentira? Los más sensatos, que son los científicos, eruditos y cualquier ser humano pensante, dirían: aberrante, no es cierto, la realidad no puede ser una mentira, es más bien una absoluta verdad. ¿Ustedes creen que es así? Einstein ya lo presintió en su teoría de la relatividad al admitir por primera vez que es posible que esta realidad no sea absoluta, sino más bien relativa, por cuanto pareciera que se viven distintas realidades, como si fueran universos paralelos. Ahora yo me pregunto, viniendo a nuestra propia realidad, ¿y si todo lo que vivimos en el Perú es una mentira? O mejor dicho, en el Perú hay dos realidades o universos paralelos, una verdadera y una falsa. Tal pareciera que sí. Ciertamente les digo, lo que se conoce de la realidad del Perú, que no es otra que la misma realidad de Lima, es un universo absolutamente aislado y paralelo de la realidad que se vive en Arequipa. ¿Qué quiero decir con esto? De los cientos y miles de ejemplos que existen al respecto, he escogido uno que me parece adecuado para demostrarles que la realidad que se vive en el resto del Perú, con su centro orbital en la capital Lima, es absolutamente diferente a la que se vive en Arequipa. ¿Y cuál es ese ejemplo? Tomando al azar nomás la historia oficial del fútbol peruano para hacer mi análisis, he podido encontrar que esta gira únicamente en torno a los compadres o compinches del fútbol limeño capitalino, el Alianza Lima, el Universitario de Deportes y el Sporting Cristal, los únicos equipos de fútbol que tiene el Perú. Al FBC Melgar lo mencionan aisladamente y solo como un equipo propio de una de las provincias del Perú, como lo han hecho con el Cienciano, el Bolognesi de Tacna, entre otros. Es increíble, por lo tanto, que de la historia del fútbol arequipeño, que ha tenido tanta o más presencia en el Perú, solo nombren al Melgar con unas letras pequeñitas. Esta es, pues, con el hondo pesar de mi corazón, la única realidad que se conoce en la historia del fútbol peruano. ¿Se dan cuenta, amigos arequipeños, que lo que decía Elon Musk es cierto? Que a veces la realidad que vivimos es una mentira. Y lo digo sin pelos en la lengua, la realidad del Perú es una reverenda mentira. Digo esto porque quiero que se enteren que mientras en la capital se vivía una incipiente ola o moda futbolera que llegó de a poquitos al puerto del Callao, en Arequipa, en cambio, el fútbol llegó de la mano de los mismísimos ingleses y directamente de Inglaterra, de los verdaderos inventores del fútbol. Y esto se dio obviamente gracias a la llegada del ferrocarril a Arequipa de la mano de muchos ingleses que se establecieron en nuestra ciudad.
Por ello les digo que no debe sorprendernos entonces si nos enteramos que aquí en Arequipa teníamos el que podría ser el estadio más hermoso de América de los años 20. Un estadio de primer nivel que no existía en Lima, el Estadio Melgar, con su nombre en inglés, que era inclusive mucho más hermoso e imponente que el mismísimo Old Trafford del Manchester United de Inglaterra, la meca del fútbol. Un estadio de la misma época, pero no tan impresionante como el nuestro, que inclusive tenía una tribuna de 2 pisos. Este recinto deportivo, para que lo sepan, fue inaugurado el 24 de julio de 1921 durante las celebraciones del primer centenario de la independencia del Perú y se le llamó Estadio Mariano Melgar. Este se ubicó en la calle Torelo, hoy 6ª cuadra de la calle San Juan de Dios, entre Salaverry y el barrio del Manchester, habitado por los ingleses que se vinieron a establecer en Arequipa en la época de oro del ferrocarril. Y ojo que no estoy hablando del actual Estadio Melgar de cuarto centenario, que se construyó recién en 1940, no. Este era un hermoso estadio que se ubicaba en la actual segunda etapa del complejo habitacional Nicolás de Piérola y a un paso de lo que fuera la Quinta Romaña. En ese entonces aún no existía la Avenida Olímpica. Bueno, sepan además que todas las modas que se vivían en Inglaterra de ese modernísimo deporte, el fútbol, fueron también traídos a Arequipa primero que a Lima y adoptados por los aficionados arequipeños, entre ellos las vestimentas, las pelotas reglamentarias, los árbitros, la terminología futbolística, las tácticas europeas, los estadios, los nombres ingleses de los equipos, como el White Star, por ejemplo, entre muchas otras cosas que lamentablemente no existen ni se cuentan en la historia del fútbol peruano. ¿Qué digo fútbol peruano? Limeño será, porque Arequipa ni los arequipeños jamás han existido en la realidad peruana. ¿No me creen? Los invito entonces a un fascinante viaje por la historia del fútbol arequipeño, que valgan verdades, en sus primeros tiempos parecía una verdadera fotocopia de la fiebre vivida en Manchester, Liverpool y Londres. Bueno, ciertamente después de la construcción del primer y gran ferrocarril de Arequipa a finales del siglo XIX, medio Europa, principalmente españoles, franceses e ingleses en su mayoría, se vinieron a vivir a Arequipa por el creciente comercio de la lana de alpaca y vicuña. Dicho sea de paso, con ellos los ingleses principalmente, llegó también a Arequipa el reloj de la catedral y consecuentemente la hora inglesa, que ha caracterizado a tantas generaciones de arequipeños, una virtud tan diferente de la consabida y bendita hora peruana que hasta hoy caracteriza a los limeños y al resto del Perú. Bueno, se cuenta que esta ola o moda del fútbol inglés llegó a Arequipa entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, directamente de Inglaterra, aunque en sus inicios de la mano de un francés. Efectivamente, en el año 1898, los sacerdotes Ildefonso del Olmo, Plácido Hurtado y el hermano Agote fundaron o reabrieron el Colegio San José, pero que se ubicó inicialmente en la plazuela de Santa Marta. Bueno, entre ellos también estaba pues el reverendo padre Alfredo Bernard, de nacionalidad francesa. Precisamente dicen que fue él quien inculcó por primera vez a los jóvenes arequipeños la práctica del fútbol, para lo cual al poco tiempo organizó el primer encuentro de fútbol en la historia de Arequipa, que se dio precisamente entre su colegio, o sea, el Colegio San José, y nada menos que el Colegio Independencia Americana, que en ese entonces se ubicaba en la calle San Agustín. Alfeñiques, estemos orgullosos de saber que el primer partido de fútbol que se jugó en Arequipa en su historia fue por los alumnos del Colegio Independencia, quienes aunque no ganaron, demostraron que sí podían jugar este nuevo deporte con gran habilidad. Según el periódico La Bolsa, este primer partido se habría desarrollado el 11 de marzo de 1901 y el partido duró, aunque no lo crean, 5 horas. Lo que sí no está claro es que si este partido se jugó en las instalaciones del Colegio San José, en algún campo de los que existía o en el tradicional y conocido canchón de Santa Marta, pero lo que sí se sostiene es que el triunfo fue para los jesuitas. Bueno, esta es la noticia más lejana que se tiene en los periódicos de los inicios del fútbol en Arequipa. Pero también se nombra a un profesor que llegó desde Inglaterra para enseñar a algunos niños de la alta sociedad arequipeña y de paso aprovechó para dar a conocer la práctica del fútbol.
Ciertamente, como ya lo he dicho, que si los padres jesuitas fueron quienes, muy aparte de reabrir las puertas del Colegio San José a finales del siglo XIX, fomentaron la práctica de un nuevo deporte llamado fútbol, lo más probable es que la masificación del fútbol en Arequipa se dio con la llegada de un inglés conocido como Mr. Lorry. ¿Cómo así? En los primeros años del siglo XX se instalan las primeras fábricas textiles en Arequipa, entre ellas las de Mariano Forga. Este empresario tenía varios hijos y sabía los beneficios de la educación inglesa. Es por eso que mandó a traer a Lorry para que sea el maestro de sus hijos. Entonces, este joven profesor inglés en su tierra natal también había sido jugador de fútbol y fue además quien trajo a Arequipa la primera pelota reglamentaria. Toda una novedad para los jóvenes de la época, tanto así que se empezó a hacer pedidos de nuevas pelotas para los mozos arequipeños de la alta sociedad, para solo poder observar ese nuevo juguete que poco tiempo después revolucionaría los momentos de esparcimiento y el deporte arequipeño. Mr. Lorry también trajo lo que podría llamarse el primer zapato de fútbol o chuzo, como lo bautizaron los arequipeños, debido a la pronunciación de shoes, o sea, zapatos en inglés. Asimismo, Mr. Lorry también formó el primer equipo entre los ingleses que radicaban en la Blanca Ciudad y el personal de la fábrica textil del señor Mariano Forga, y a este equipo le puso el nombre bien inglés de Sport Victoria del Guayco. Así es, la historia es muy interesante. Bueno, dicen que transcurrían los meses, los años y la población arequipeña comenzaba a gustar mucho de la práctica de este deporte, por lo que comenzó a surgir la idea de crear un club arequipeño al mismo estilo de los que había en Inglaterra. Y así sucedió. El domingo 4 de febrero de 1904 se desarrolló la ceremonia oficial de la fundación del primer club de fútbol de Arequipa, vigente hasta hoy. Fueron pues los jóvenes obreros y empleados de la fábrica del señor Mariano Forga, junto a algunos residentes ingleses, quienes fundaron el club legendario Sport Victoria del Guayco, en honor a la reina Victoria del Reino Unido. Además acordaron que su uniforme sería camisetas de color rosado, cuello y puño blanco, pantalón blanco más debajo de las rodillas y gorrita blanca, al estilo que los jugadores ingleses. Sin lugar a dudas, amigos arequipeños, el Sport Victoria del Guayco era un club de todas las sangres, arequipeños como ingleses, donde jugaban gente del pueblo como los obreros, así como los altos funcionarios de la fábrica, además de los extranjeros como Mr. Lorry. Este club, por el tipo de jugadores que tenía, en poco tiempo se convirtió en un cuadro poderoso. Bueno, ciertamente los jóvenes de la alta alcurnia de la sociedad mistiana, que inclusive vestían a la misma usanza de los jóvenes ingleses, con sombrero honguito, chalequito, bastón, guantes blancos de gamuza y los infaltables escarpines de terciopelo, también se volvieron adictos a la práctica de este deporte. Es más, fueron los primeros junto con los ingleses en jugar lo que hoy podría llamarse las pichanguitas, por lo que no es una exageración el presumir que en Arequipa nació el fulbito o la pichanguita de tierra, chacra o calle. Bueno, tras enterarse de que en la fábrica textil del Guayco se iba a fundar un verdadero club de fútbol, también deseaban crear su propia institución. Es así que, estando reunidos en las instalaciones del Club Arequipa, ubicado en la calle Ejercicios, el 5 de febrero de 1904 fundan el Unión Fútbol Club en medio de mucha expectativa. Pero días después es creada otra institución con el nombre de Club Atlético, que era integrada por jóvenes pudientes. Luego de unos meses se fundó el Club Modern Sport, también formado por gente bien acomodada de la ciudad. Sepan, amigos arequipeños, que el común denominador de estas nuevas instituciones deportivas no era otro que el poder desafiar en un partido de fútbol al Sport Victoria del Guayco. Ciertamente, después de ese año de 1904, los domingos en Arequipa no fueron iguales. Eran domingos de fiebre futbolera, tanto más que las españolísimas corridas o peleas de toros en su momento. Para ello, los cotejos se desarrollaban en diferentes escenarios que eran acondicionados, como por ejemplo la famosa Pampa de Polanco, que hoy es el Parque Selva Alegre.
También se jugaba en la Alameda Jorge Chávez, que ahora es la Avenida Bolognesi en Yanaguara, o en el campo del Sport Club, que se ubicaba debajo de la estación del ferrocarril. Pero además se usaba la canchita de la fábrica textil Victoria, que aunque no lo crean, en esa canchita alguna vez jugó el Alianza Lima, habiendo sido derrotado por el Sport Victoria de Arequipa. Bueno, además con el tiempo se construyó un campo deportivo en Congata, pero uno que de a poco se fue convirtiendo en el escenario más popular y preferido de Arequipa fue pues el Canchón de Santa Marta, a donde sepan, amigos arequipeños, hasta allí llegaban gente de toda condición social y económica. Simpáticas doncellas asistían, mostrando sus hermosos vestidos con encaje, finísimas sombrillas y delicados guantes, al mismo estilo de las ciudades europeas. Mientras que los jóvenes concurrían con lo mejor que tenían y siempre llegaban en sus carruajes, mientras que la gente del pueblo, del campo, como los chacareros, llegaban montados en sus caballos o burros. ¿Cómo no recordar entonces esos escenarios de antología que de alguna manera hacían recordar a los estadios ingleses? Escenarios en los que también se podía observar a los policías de aspecto londinense, vestidos con su uniforme azul y botones dorados. Y cómo no, detrás de cada uno de los arcos, las bandas de músicos como los del cuartel de infantería número 7, que hacían fanfarrias, que hacían más emocionantes los festejos de los goles. Bueno, hasta aquí la cosa es muy interesante y que de ninguna manera se cuenta en la historia del fútbol peruano. Por eso hablemos un poquito más sobre esta fiebre que se vivía a inicios del siglo XX. Bueno, sepan que para entonces, aparte del Sport Victoria del Guayco, existían pues otros clubes que tuvieron una corta vida. Por esa época solo se desarrollaban encuentros que la gente denominaba matches y que eran más que partidos, más bien desafíos entre clubes nacientes como el Adventista, el Norteamérica Fútbol Club y el Juventud Sportiva. Pero no siempre los equipos que deseaban jugar encontraban otro club que esté dispuesto a enfrentarse en los tradicionales matches domingueros. Por eso se improvisaban los rivales, que eran equipos de jóvenes de diferentes lugares, de barrios tradicionales, inclusive de la campiña, quienes deseaban ser parte de este deporte. Entonces se enfrentaban entre ellos y usaban las tradicionales pelotas de trapo, que generalmente eran hechas con una media abordonada y con lana de colchón. Y no solo la forma de divertirse en un domingo cambió la vida de los arequipeños, en especial de los jóvenes, sino que con la práctica de este deporte llegado desde Inglaterra, comenzaron a surgir términos con otras connotaciones que pronto se convertirían en el habla habitual. Los más comunes fueron pues shot o quizás cañonazo, que se refería a cuando alguien pateaba el balón con extrema fuerza. Así también se popularizaron palabras como embolsar, chacra, pique, guacha, bambeada, hoyazo, leña, barrida, etc. Pero también comenzaron a usar términos o palabras de otros idiomas, como match, corner, fixture, forward, foul, goalkeeper, referee, shorts, entre otros. Bueno, y aquí quiero que presten mucha atención los alfeñiques. Sepan que el primer torneo que se podría llamar oficial fue el que se desarrolló entre escolares. Así es, Arequipa nació al fútbol con campeonatos interescolares. Esto sucedió pues en los inicios del año 1912, siendo uno de los promotores el padre jesuita Alfredo Bernard. En este campeonato interescolar participaron pues el Colegio San José, que quedaba en la Plaza Santa Marta, el Colegio Independencia Americana, que se ubicaba en la calle San Agustín, el Colegio San Pedro Pascual de la calle La Merced y el Colegio Bayón. Sepan entonces, amigos arequipeños, que el primer campeonato de fútbol que fue escolar fue ganado nada menos que por los alfeñiques. Así es, nosotros los del Colegio Independencia somos pues los primeros campeones de la historia del fútbol arequipeño. Y algo que es muy interesante es que este resultado dio pie para que en un futuro muy cercano se funde el Club Independencia, de donde han salido pues grandes figuras como el mejor arquero del primer mundial de fútbol de la historia de 1930, realizado en Uruguay, el alfeñique Jorge Pardón García, el patrón de la pelota, un arquero legendario del cual la historia del fútbol peruano no se digna en mencionar. Efectivamente, los alfeñiques, muy orgullosos de haber ganado este primer torneo de Arequipa, sintieron la necesidad de que el tradicional colegio Alma Mater de Arequipa tenga su propio club de fútbol y que sea la expresión del buen nivel que desarrollaban. Y así sucedió.
el 30 de agosto de 1912 se funda el Club Independencia. Sepan, amigos arequipeños, que siguiendo la tradición inglesa, los alfeñiques acordaron que el uniforme del Club Independencia sería camiseta blanca de manga larga, corbata negra, pantalón blanco, gorra también blanca y medias negras. Tras esto decidieron inscribir al club en lo que en esa época era la Liga Esportiva de Arequipa, que se encargaba de coordinar y controlar el buen desarrollo de los match o partidos que jugaban los clubes ya existentes. Desde el inicio el Club Independencia comenzó pues a destacar por tener en sus filas jovenzuelos con talento que eran alumnos del colegio y junto al Sport Victoria del Guayco se convirtieron en los más poderosos. Ciertamente eran muy emocionantes los partidos que jugaron la Independencia y el Sport Victoria contra el resto de clubes, entre los que también podemos citar al Ramble, el América FBC, el Pacific Jun, más tarde conocido como Pacific Junior, y así todos ellos enfrentados a los poderosos Independencia y Sport Victoria. Todos estos partidos se jugaban pues en el popular canchón de Santa Marta. Amigos arequipeños, esto es solo un extracto de los inicios del fútbol arequipeño, desdeñado y ninguneado siempre por el fútbol limeño que se siente el único representativo del Perú. Una total mentira, como diría Elon Musk. Arequipa y los arequipeños también tenemos una historia que contar, y mejor aún que la que cuentan los compadres o compinches del fútbol peruano limeño, que se han adueñado de todo galardón en este país egoísta y egocéntrico. Rivales que para nosotros los arequipeños nunca serán lo suficientemente buenos para hacernos creer que son mejores que nosotros. Soy Arturo García y este es su programa Loncos y Calas. De la independencia que jamás supo rendirse ante otro cuadro de su misma condición. Hoy más que nunca te cantamos con orgullo, canción del invicto Independencia campeón. Hoy más que nunca te cantamos con orgullo, canción del invicto Independencia campeón. Triunfarás con tu nombre en cualquier cancha, no habrá otro cuadro de tu misma condición. Y si pierdes será con orgullo y esperanza, tu nombre nunca muere, Independencia campeón. Y si pierdes será con orgullo y esperanza, tu nombre nunca muere, Independencia campeón. Triunfarás con tu nombre en cualquier cancha, no habrá otro cuadro de tu misma condición. Y si pierdes será con orgullo y esperanza, tu nombre nunca muere, Independencia campeón. Y si pierdes será con orgullo y esperanza,
Tu nombre nunca muere, independencia campeón. Tu nombre nunca muere, independencia campeón. Independencia campeón, por mi gran amigo el gran profesor alfeñique César Vázquez Chávez, a quien le hago llegar un gran saludo. Bueno, y ya se vienen las fiestas patrias alfeñiques el 15 de julio y por supuesto, Dios mediante, ahí estaremos en el gran reencuentro independiente. Bueno, hablar de los alfeñiques es pues remontarnos a los inicios de la República y por supuesto a esa histórica calle arequipeña, la calle de la Ilustración, que va desde la esquina izquierda de la catedral hasta el río Chili, la calle San Agustín, originalmente bautizada como la calle Asunción. Yo asumo sin temor a equivocarme debido a la Virgen de la Asunta, con cuyo nombre se plantó la picota en 1540, nombrándola como la Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunción del Valle de Arequipa. Esta calle, como ninguna otra en la Arequipa antigua, era pues el centro de la Ilustración, ya que en ella erigieron el baluarte del conocimiento, las artes y la ciencia, tres grandes hijos de Arequipa, dos de los cuales aún sobreviven: la Academia Lauretana, fundada en 1821, el Colegio Independencia, fundado en 1827, y la Universidad del Padre San Agustín, fundada al año siguiente, en 1828. Esta calle es pues histórica, y es donde Simón Bolívar se detuvo después de un largo viaje libertario para pernoctar y tener inmediato contacto con los ilustrados de Arequipa, a quienes pretendía convencer de sus ideales americanistas, cosa de la que no todos los arequipeños eran partidarios. Pero esa es harina de otro costal, como lo es el discurso rebelde de Juan Gualberto el Deán Valdivia, quien desde los claustros agustinos arremetió contra la iglesia en una clara oposición al celibato, lo que inmediatamente lo estigmatizó y lo convirtió en un personaje vetado por sus ideales. Ciertamente esta calle, que guarda infinidad de hechos históricos, tiene mucho que contar, como lo tienen que hacer muchas calles en Arequipa. Hoy, para empezar este nuevo programa, quiero hacer una maratón histórica al contarles rápidamente y solo con fines de cultura general arequipeña el porqué de los nombres de las calles de Arequipa, empezando por supuesto desde la Plaza de Armas hacia los 4 puntos cardinales del centro histórico. Recordemos que los españoles que diseñaron los primeros planos de Arequipa cuadrada la hicieron en base a las estructuras urbanas imperantes en aquella época, que consistía en una ciudad con una plaza mayor, una catedral, un cabildo, una cárcel junto al corregimiento y un mesón o casa de la comunidad para los forasteros. Desde esta plaza como punto gravitatorio, todo lo demás se dividió por cordel para trazar calles rectas formando cuadros para casas o solares y orientarlos de norte a sur y de este a oeste para que hubiera buena ventilación y circulación de aire. Por lo tanto, las primeras calles que se trazaron después de la fundación de Arequipa en 1540 fueron 8, y de las cuales y otras más vamos a hablar, pero eso será después de este bonito yarabí. De esta manera, amigos arequipeños, damos inicio pues al programa número 284 de Loncos y Colas, transmitido en vivo y en directo desde los estudios de Radio San Martín para toda la República Independiente de Arequipa. Con que al fin habéis tomado la fatal resolución de abandonar al rigor de tus crueldades y al tormento más atroz quieres matarme. Ven el tóxico fatal y acabe con mi existencia
tan miserable. He de tener que beber el veneno que tus manos me han preparado. Con que al fin he de tener que beber el veneno que tus manos me han preparado. Traidor arequipeño. Cubre pues mi amante cuerpo con la gala que le expropias, ya que me has muerto. Pero cruel teme a mi sombra, que con voz horrenda y triste siempre te nombra, siempre te nombra. Crueldad, un bonito yarabí arequipeño que ciertamente nos transporta a la antigua Arequipa, en que uno se enamoraba con el dulce y a la vez amargo sentimiento que nos causaban las notas de un yarabí. Bueno, ya estamos más allá de mediados de mayo, el mes no solo de la Virgen María, de las cruces y del frío intenso. Estamos en el mes del granero, sí, del granero arequipeño. Y es que guardar pan pa' mayo, ese viejo proverbio que nos decía que siempre hay que separar lo que en abundancia recibimos para tiempos de escasez, se daba pleno cumplimiento en Arequipa en ese tiempo. Ciertamente en Arequipa los arequipeños del campo, los chacareros, siempre y tradicionalmente han sembrado, cosechado y guardado en sus graneros 4 productos fundamentales que, dicho sea de paso, guardaban una gran enseñanza. Estos son el maíz, la papa, el trigo y la alfalfa. Obviamente jamás podía faltar la alfalfa, que era el principal alimento de las vacas que daban la leche. Pero hablemos de los otros 3 que se destinaban a asegurar la alimentación del onco y de sus hijos. El trigo, que servía principalmente para hacer el pan para los chicos. Se trillaba y se llevaba a los molinos para triturarlos, pero siempre se guardaba una parte para el granero y otra para semilla, para asegurar futuras cosechas. Luego había otro producto que se cosechaba frecuentemente, la papa, que formaba parte fundamental de la mayoría de los platos típicos arequipeños. Ahí tenemos el rocoto relleno, el chaque de tripas, hecha con papa chancada, así como los estofados, los caldos, el escribano, el conejo chactado y un sinnúmero de usos. Cuando la cosecha estaba buena, se solía hacer la famosa guatía, que es un horno que se improvisaba en la chacra hecho de togras, que son como adobes de barro seco que se forman con la tierra lamosa y que servían para armar una torre en forma de cúpula en la que se dejaba una puertecita por donde se metía rama sobrosa seca como combustible, para luego meter fuego hasta que la guatía por dentro se calentaba al rojo vivo. Luego se introducía las papas y con la lampa se derrumbaba la guatía, quedando las papas enterradas con las togras calientes que las cocinaban al igual que en un horno de panadería. Después de esperar unos 30 a 45 minutos, se abría la guatía que estaba aplanada y se empezaba a sacar las papas que estaban horneadas sabrosamente y que se comían caliente con llátán o ají para luego apagar la sed con bastante chicha de la picantería. Ahora bien, de los 4 productos el que más remembranzas trae consigo es por supuesto el maíz, que era el verdadero pan pa' mayo, porque si no había para comer, nunca faltaba el tostado o el mote para mitigar el hambre y la chicha para apagar la sed. Ambos eran pues la razón de ser de las cocinas arequipeñas, porque tanto el tostado, el mote y la chicha de guiñapo eran productos sacados del maíz.
¿Cuántos recuerdos vienen a la cabeza entonces cuando veo pasar por mi mente la ancana de mi mamá o la chomba de mi abuelita o la olla sobre la concha hirviendo el mote para entretener al estómago mientras esperaba el almuerzo, el picante o la comida? Bueno, papitas, aunque sea para hacerlas servir, trigo y maíz, eran junto con el charqui y la sal la eterna despensa de cualquier arequipeño del campo. Despensa que no podía tener otro nombre más apropiado que el granero, donde se guardaba el pan pa' mayo, pa' junio y pa' todo el año, como la faltiquera de mi abuela o el morral de un estudiante de antaño, donde nunca faltaba el tostado, un verdadero ícono de los loncos arequipeños. Nos vamos a la pausa comercial, no sin antes escuchar a don Félix García Salas y el poema lonco El Granero. Granero, pajar hecho con el sudor de mis tatas, adobes pircados con el podrido barro para guardar el resto del fruto cosechado. Granero, con tijeral de la mejor madera, con el techo de paja y torteado de cal, sus claraboyas buscando rayos del sol, sus covachas para guardar lo más sagrado, donde roncaban las palas traspalando el trigo de mentana guardado, donde se curtían las quircas reatas como cordeles que jalaban las paredes cargando el charqui del ganao aventado, y petates de llama con grano cambiado, donde los ensullados montones de papa buscaban la luz hasta que la siembra llegue, blanca, negra, salamanca y chaucha, los dientes arrugados del maíz chulpi, el cuye negro y el colorao chapudo, esperaban el desgrano de año en año. Mi viejo granero, cómo te extraño, baúl de los cofres ganados con trabajo, de las viejas monturas de cajón colgadas, cojas barretas que en los cerros pelearon, duras riendas que amasaron a los potros, yugos que caitearon a los toros y a los bueyes, gastados aperos que amasaron la tierra, cabos de lampa comidos por los callos, jepiñones en caronas de cargar trigo y cinchos con acojallados garabatos. ¿Cómo te extraño, mi viejo granero? Ya no abre tu puerta la llave loba, se acojalló la chapa por falta de uso, te devoró el tiempo mitigando el hambre, los moscardones tu madera tragaron, se cayó tu techo por no mirar a su dueño, a tus paredes se las corcomió la lluvia, regresando a la tierra donde la trajeron. Mi viejo granero, hoy abandonado, lloraría de pena si te viera el dueño, volvería a morir con un desmayo por su guardador del Pampa Mayo. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Este verso tiene su historia. Buenas tardes nos de Dios, arequipeños ingratos pero querendones. Soy Arturo García el Chacarero y ya estamos en el segundo bloque de su programa favorito, Loncos y Calas, siempre transmitido por Radio San Martín para toda la República Independiente.
Estoy aquí como siempre para alegrarles la tarde con bonitas tertulias, siempre dedicadas a Arequipa y a los arequipeños. Estamos hablando de un tema muy providencial, si cabe el término, el pan pamayo de los arequipeños, que ciertamente no era otro que el granero, esa despensa necesaria de los arequipeños del campo, donde los chacareros depositaban sus cosechas para dormir el sueño de los justos. 4 productos fundamentales que junto con la sal y el charqui servían para comer en tiempos de invierno, de escasez o pobreza. Estos eran pues el maíz, la papa, el trigo y la alfalfa. Efectivamente, hemos dicho que tradicionalmente el arequipeño del campo, conocido también como lonco chacarero, cultivaba el campo principalmente para comer, él, su caroza y sus coros, y también su yunta, su caballo y sus conejos. Por ello no era raro ver la chacra sembrada siempre de alfalfa, trigo, papas o maíz. Y ya lo hemos dicho, de los 4 productos el que más remembranzas trae consigo es por supuesto el maíz, que era el verdadero pan pamayo, porque si no había para comer, nunca faltaba el tostado o el mote para mitigar el hambre y la chicha para apagar la sed. Ambos eran pues la razón de ser de las cocinas arequipeñas, porque tanto el tostado, el mote o la chicha de guiñapo eran productos sacados del maíz. Bueno, y si he de traer al recuerdo un icono de la chacra arequipeña, ¿cómo no recordar entonces el maizal? Esa cajita de Pandora de un chacarero. Si el onco estaba de sed porque no le habían traído la chicha, entonces no había como el maizal para coger el mejor güiro, dulce y rajacho para chupar hasta eructar de placer. Si el onco tenía hambre y la tripa gorda se la comía la flaca, no había como robar unos choclos para hacer hervir y comer entero o en mote. Si el onco tenía urgencia de ir al baño, no había como el maizal. Allí encontraba sombra permanente, aire acondicionado, papel higiénico marca Guacha, y en vez de jalar la palanca solo tenía que jalar con el pie un poco de tierra y ya estaba. Ah, y si tenía que lavarse las manos, allí también tenía el boquerón con un chorro interminable de agua fresca para lavarse. Ahora bien, el maizal también era el hotel 5 estrellas del onco para llevar a su caroza para contarle cuentos de pajaritos. El maizal era eso y mucho más, amigos arequipeños. Allí los niños fácilmente podían encontrar sapos, las vacas comían la mejor chala y las mamás tenían los mejores tocolos y marlos para atizar la concha y hacer la chicha, la buena chicha, no de jora, sino de guiñapo de maíz negro o culle. El maizal era pues el origen y el fin de muchas costumbres arequipeñas, tanto así que hasta el maizal también fue antaño el camerino de los mojigangos, quienes se disfrazaban antes de salir a corretear por las calles con año carnavalón. Todos estos productos que el onco nunca desperdiciaba tenían 2 destinos tradicionales: la chalera de la picantería o de las casas y el granero, que era la despensa donde se guardaba el pan pa' mayo, pa' junio y pa' todo el año, como la faltiquera de mi abuela o el morral del estudiante de antaño, donde nunca faltaba el tostado, un verdadero ícono de los loncos arequipeños. Este verso tiene su historia. Un día me estaba lavando la cara. En eso viene mi tata y me dice: ¿para qué te laváis? Voy a la ciudad a comprar un biridí. ¿Qué? A comprar un biridí. ¿Qué wiri wiri ni wiri wiri, carajo? Vaya usted a pastear la burra a la chacra. Bueno, pues. Y si viera este... ¡Ay, tatita! Me chipé. Y la burra se puso a jotimbear. Casi me bota. En eso pues sale mi Alifonsa y me dice: «Oye, ¿pa' dónde te vais? ¿No vis que mi tata me manda a pastear la burra a la chacra? Primero cantame un versito de esos que sabís». Bueno pues, pero cuidado que te vais a enamorar de ese jala calzón sin forró. Acompáñame, Andrico. Mi ají verde, mi liponza, mi ají verde, mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal.
Muchos recuerdos me has dejado, muchos recuerdos me has dejado, cuando estábamos en el maizal, cuando estábamos en el maizal. Las papas las han lejado, las papas las han lejado, el maíz se lo han jaueo y la alfalfa se la han hachido. Las papas las han lejado, las papas las han lejado, el maíz se lo han jaueo y la alfalfa se la han hachido. Mi aquí verde, mi limón, mi aquí verde, mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal. Muchos recuerdos me has dejado, muchos recuerdos me has dejado, cuando estábamos en el maizal, cuando estábamos en el maizal. Las papas las han lejado, las papas las han lejado, el maíz se lo han jauido y la alfalfa se la han hachido. El tercer remate, cholita, de los Paucarpatas, cholita, que siembran lechugas, palomitas y recogen nabo. El tercer remate, cholita, de los Paucarpatas, cholita, que siembran lechugas, palomitas y recogen nabo. Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con papas Juliata. Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con papas Juliata. Una pampeña de antología, la Ildefonsa, con el dúo Paucarpata, don Antonio Tapia Arenas, el Chocomel, y Andrés Salinas Linares, el Andrico. Como dice mi gran amigo Luis Pareja Rivero en su libro Arequipa y su música, son los más genuinos representantes del cantar lonco arequipeño. Esta es pues una grabación de 1975. Bueno, muchos se han preguntado siempre aquí en Arequipa cuál es el verdadero nombre, Ildefonsa, Elifonsa o Ilefonsa. Lo primero es el correcto, o sea, Ildefonsa, pero jamás utilizado, porque los arequipeños de la chacra rara vez decían correctamente los nombres. En este caso, más bien la conocían a la chica del burro como Elifonsa, al igual como a la que se llama Julia se le decía Julia, o al Edgar, Esgar, y así. Más bien, Ildefonsa no es de ninguna manera correcto. ¿Y de dónde sale pues Ildefonsa? ¿Y qué significa? Naturalmente del almanaque, sí. El único lugar al que se podía recurrir para buscar nombres era pues al almanaque. Y cómo no mencionar, amigos arequipeños, al famoso almanaque de Arequipa con las efemérides de Hipólito Sánchez Trujillo, que antaño utilizaban los loncos y los calas para ponerles nombres a sus hijos. Y de allí que hay un montón de nombres de abuelitas y papás bastante raros y disonantes y hasta graciosos, como Geroncio, Arcadio, Mamerto, Eleuterio, Prudencio, Pancracio, Eleodoro, Pascual, Honorato, Filiberto y muchos más. Con el desuso de este calendario o almanaque terminaron pues los nombres cristianos de nuestros hijos, y ahora cómo abundan los nombres en inglés o de acuerdo a las novelas turcas o películas chinas e hindúes que hay en la televisión o internet. Ciertamente este almanaque de Hipólito Sánchez Trujillo era único en el Perú y América, ya que traía las efemérides, cálculos astronómicos que incluían los eclipses, las fases lunares, pero principalmente este almanaque que lo compraban porque traía pues el calendario eclesiástico con los nombres de los santos, que servían para que tanto los loncos como los calas pusiesen nombres cristianos a sus hijos. Y es que es una costumbre 100% española que también hemos heredado de la madre patria, como es el caso de Mariano Melgar, que en realidad se llama Mariano Lorenzo, debido a que 2 días antes de que él naciera es la fiesta de San Mariano, y el 10 de agosto, día de su santo, es pues el día de San Lorenzo. Por eso es que se llama Mariano Lorenzo. Y es que definitivamente se tuvo que recurrir al almanaque para ponerle sus 2 nombres.
Esta bonita marinera arequipeña se llama La Candelaria y es interpretada al estilo incomparable del conjunto de cuerdas de Arequipa. Según los apuntes hechos por Marcela Cornejo, este conjunto se formó en 1963 con el nombre de Conjunto de Cuerdas Melgar. Nos cuenta además que más o menos en 1965 se realizó un concurso de música en la Feria del Pacífico de Lima. En ese entonces representaron a Arequipa los Mistianos y este conjunto de cuerdas Melgar, que quedaron como finalistas. Bueno, estos músicos decidieron juntarse para representar mejor a Arequipa, pero con la denominación de Conjunto de Cuerdas Arequipa, logrando así ganar el concurso. Es interesante saber entonces que este grupo de cuerdas aglutinó a los mejores músicos de Arequipa de entonces. Estamos hablando de Pablo Llosa y el Torito Muñoz del trío Yanaguara, asimismo Nicanor y Timoteo Abarca de las guitarras Abarca, entre muchos otros que alternaban con sus guitarras, mandolinas y charangos haciendo música arequipeña. Este conjunto de cuerdas Arequipa se mantuvo vigente durante 2 décadas, desde los años 60 hasta los 80, teniendo como principal escenario las serenatas por las fiestas de Arequipa. Este grupo en la actualidad se encuentra ya extinto, pero merecen un lugar especial en la historia musical de Arequipa, porque se entregaron con pasión a la interpretación de los 4 géneros propios de nuestra Arequipa: el vals, la marinera, la pampeña y el yarabí. Bueno, me estoy acordando de un dato interesante y curioso que quisiera compartir con todos ustedes y que me transporta, por supuesto, de alguna manera a la cotidianidad de las aldeas escocesas. ¿A qué me refiero? Una característica propia de Arequipa debido a la ocurrencia ya casi cotidiana de temblores y terremotos es que la arquitectura arequipeña optó por levantar toda vivienda en base a paredes extremadamente anchas, el uso de contrafuertes externos y por supuesto el abovedamiento de las habitaciones, por lo que observar la ciudad desde un campanario presentaba un paisaje de techos cilíndricos con curiosos y artísticos meandros que expulsaban el agua de las lluvias hacia la calle o el patio interior. Pero bueno, esta tipología de la arquitectura arequipeña hizo que se inventara entre los niños y jóvenes de la ciudad un juego bastante curioso pero a la vez peligroso: el volar los techos, que consistía en brincar de techo en techo por toda la ciudad, saltando como hombres arañas en una diversión que terminaba muchas veces con niños heridos y hasta muertos, ya que una mala caída o pisada hacía que estos resbalen en el estuque de calicanto de la bóveda y caigan desde una altura mínima de 5 metros hacia los patios o la calle. Y al respecto les voy a leer una nota del periódico El Republicano de 1854, en el que se habla de los voladores, aquellos muchachos que gustaban de saltar de bóveda en bóveda, de casa en casa, arriesgando sus vidas, una manera de diversión de los niños arequipeños de mediados del siglo XIX. Y esta nota decía: voladores. Está prohibido que los muchachos se entreguen al juego de los voladores sobre las bóvedas de las casas para evitar desgracias lamentables que se repiten de año en año. Y sin embargo los arrapiezos siguen en sus treces sin temor ni a la policía ni a las caídas que suelen llevarlos a la muerte. Que se ponga pues oportuno remedio al abuso, castigando severamente cualquier infracción a este respecto. Esta es la tarea de la policía, aunque usted no lo crea. No se muevan, que después de la pausa comercial regresamos con el origen de los nombres de las principales calles arequipeñas. Pero no nos vamos sin antes escuchar esta interesante versión del Carnaval de Arequipa de Benigno Bayón Farfán en quena por el ecuatoriano Cristian Pinos. Ya volvemos.
San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, tres rap por Arequipa, ¡que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Así baila, manito, baila. Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, soy Arturo García el Chacarero o el Sachaquita, venido desde la tierra linda de las brujas y las picanterías, Sachaca. Estoy aquí en Radio San Martín llevándoles pues a ustedes mi programa de gran corazón chichero, Loncos y Calas, transmitido con mucho cariño desde la campiña de Arequipa para toda la República Independiente. Bueno, vista desde muchos aspectos, Arequipa no era una ciudad más del virreinato del Perú, no, como Lima, Cartagena, Santiago o Panamá, no. Era más bien una ciudad española. ¿Qué digo ciudad española? Una ciudad andaluza en tierras americanas. Esto debido pues a la gran cantidad de colonos andaluces que se establecieron en este bello paraje al que consideraron el lugar más bello de América, la ciudad de la eterna primavera, Arequipa. Y ya les había dicho que los españoles que diseñaron los primeros planos de Arequipa cuadrada la hicieron en base a las estructuras urbanas imperantes en aquella época, que consistía en una ciudad con una plaza mayor, una catedral, un cabildo, una cárcel junto al corregimiento y un mesón o casa de la comunidad para los forasteros. Desde esta plaza como punto gravitatorio, todo lo demás se dividió por cordel para trazar calles rectas formando cuadros para casas o solares orientados de norte a sur y de este a oeste para que hubiera buena iluminación y circulación de aire. Por lo tanto, las primeras calles que se trazaron después de la fundación de Arequipa en 1540 fueron 8, y de ellas 16 más, las cuales pronto formaron un damero español con muchas características europeas. De ellas vamos a hablar pues ahora, una por una hasta donde nos alcance el tiempo. Luego continuaremos en el siguiente programa y así hasta completar todas las del centro histórico de Arequipa. Y empezamos por supuesto con la primera, pero eso será después de esta bonita pampeña. Quiero seguir cantando hasta el último día que Dios me dé, porque ese es mi amor, mi querida, mi amante, todo es mi música. Por esa música aprendí muchas cosas muy bonitas, pero la adoro. Aquí te adoro mi tierra, a esta Arequipa incomparable. Muchas gracias por su cariño. Se dio una noche el río de Arequipa y agua está en la
Río de Arequipa de Benigno Bayón Farfán en una de las últimas presentaciones de mi padrino don Víctor Dávalos, en esa oportunidad acompañado con las guitarras del ya desaparecido Rolando Bento y por supuesto de mi compadre Lalito Apaza, un verdadero viajecito al cofre de los recuerdos. Bueno, variando un poquito la mecánica de nuestras tertulias, hoy vamos a iniciar la serie de notas históricas que yo he convenido en denominar Maratón por las calles de la Arequipa antigua. Y vamos a empezar con la primera, la calle Puente Bolognesi, hoy llamada así en honor al arequipeño, hijo de una arequipeña y un italiano, Francisco Bolognesi, que tenía su casa justamente en la esquina que esta calle forma con Cruz Verde. Se puede decir que junto con el Puente Bolognesi o Puente Viejo es la primera calle que se construyó en Arequipa después de la fundación en 1540. Bueno, su primer nombre fue Calle Real o Calle del Rey de España. La importancia de esta calle fue excepcional, ya que sirvió de paso obligado a los viajeros que venían de la costa hacia la ciudad de Arequipa. Como era la única calle por la que se ingresaba a la ciudad, existían pues antes y después de cruzar el puente los llamados tambos, donde los arrieros y comerciantes descargaban sus mercancías que luego ofrecían en venta. Los tambos Ruela y Bronce fueron pues los más conocidos de la zona. También en esta calle existe un tambo muy célebre, la Cabezona, que inclusive fue visitada por los actuales reyes de España. Sepan que este nombre se debe a que Manuela Bellido, conocida popularmente como la Cabezona, a fines del siglo XIX vivía cerca al puente, lugar que luego pasaría a conocerse como el tambo La Cabezona. Bueno, por esta calle hasta antes de la llegada del ferrocarril han ingresado pues todos los viajeros y visitantes que venían a Arequipa, personajes ilustres como los virreyes Toledo, el conde de Lemos, el marqués de Avilés, Abascal y La Serna, así como el mariscal Antonio José de Sucre en 1823 y, como no, hasta el libertador Simón Bolívar. Sepan también que en la primera cuadra de la calle Puente Bolognesi vivió el músico arequipeño Manuel Lorenzo Aguirre de la Fuente, quien también fue uno de los representantes de la llamada escuela arequipeña junto con Luis Dunker Lavalle. Asimismo, en la misma cuadra, bajando a mano derecha, vivió con su esposa María Jesús Rivera el jurista arequipeño José Luis Bustamante Rivero, justo en la esquina con la calle Sucre, una magnífica construcción con balcones de madera y fierro que miran hacia la calle. Finalmente, en la tercera cuadra no es casual que haya hasta hoy en día varias tiendas de curtidurías. Esto se debe pues a la proximidad con las curtiembres de Arturo Ibáñez y Pedro Pedías, quienes en su tiempo hicieron que florezca el negocio de la venta de artículos en cuero. Sepan también que la primera cuadra se llama Cuadra de las Mantas, la segunda Cuadra de Lima y la tercera Cuadra del Puente. Y como un dato adicional, sepan que esta calle y por consiguiente este puente fue durante su corto idilio muchas veces transitado por el joven poeta Mariano Melgar, quien se dirigía muy a menudo hasta la calle Beaterio número 125, donde había una bella casona con 2 patios y un florido jardín, para cortejar a la hermosa niña que jugaba mucho allí, María Santos Corrales la Silvia. Será por ello quizás que se compuso el hermoso y enternecedor Yaraví Desdén, en el que se da a entender el lamento del joven Melgar apoyado a las barandillas del Puente Viejo mientras lloraba por su desventura. ¿Quién sabe? Fabriqué un puente Cupido con barandillas de amor y atrás años de olvido.
jamás te mostraste infiel. Buscaste tu dueño amado y me dejaste aislado. Y me dejaste aislado en el río del desdén. Porque lo ves malucido, ese te dará un recibo para que sepas amar. Y no vuelvas a formar a través años de olvido, a través años de olvido. Yarabí Desdén con el trío Yanaguara. Amigos arequipeños, estamos haciendo una gran maratón por las calles de la Arequipa antigua. Ya hemos hablado de la calle Puente Bolognesi. Ahora les contaré todos los detalles históricos de otra importante calle, la calle Álvarez Thomas, aquella calle que partía de la esquina derecha del portal de la municipalidad, antaño conocida como el portal de la cárcel, el portal del cabildo y desatinadamente también el portal 28 de julio en dirección sur. La historia de esta calle es ciertamente un poquito complicada, muy sui generis, pero como quizás no la tiene ninguna calle de Arequipa. Empecemos por decir que el verdadero nombre de esta calle era, estoy hablando de cuando se trazó la ciudad de Arequipa, el primer nombre era Calle Córdoba, en honor evidentemente a la ciudad española, capital de Andalucía, de donde provino la mayor cantidad de andaluces que fueron los padres de nuestra cultura arequipeña, principalmente la literaria y la musical. Esta llegó pues con los primeros colonos españoles que arribaron a estas tierras y quienes fueron los que trajeron la guitarra andaluza, la poesía provenzal y la música trovadoresca que luego se convirtió en el triste o yarabí. Bueno, esta calle tenía 5 cuadras, cada una adquirió un apelativo o nombre propio, ello con el único fin de distinguirlas o diferenciarlas. La primera cuadra de la calle Córdoba, por ejemplo, se llamaba de la Compañía, debido a la iglesia de la Compañía que allí se encontraba y perteneció a la orden de los jesuitas, hasta que fueron expulsados de las colonias hispanoamericanas por el rey Carlos III de España. Este hecho motivó que dicha cuadra cambie de nombre por la de los expatriados. La segunda cuadra tenía el sugestivo nombre de los atribulados. La tercera cuadra era pues Ejercicios, y que finalmente se generalizó a toda la calle, que por muchos años se llamó calle Ejercicios. Y aquí debo hacer una pequeña aclaración. Don Juan Guillermo Carpio Muñoz aseguraba que el nombre de esta cuadra y de toda la calle surgió a raíz de los ejercicios o maniobras de los militares, ya que donde está actualmente la biblioteca municipal había un cuartel. Pero a decir verdad, esta es una deducción muy jalada de los cabellos, ya que los militares en ninguna parte del mundo realizan ejercicios o maniobras en la calle, debido a la peligrosidad de las armas que utilizan.
Ahora yo les digo que esta cuadra se llamaba Ejercicios debido a que ese cuartel que quedaba contiguo a la capilla del refugio antiguamente fue una residencia jesuita, como una especie de seminario. Entonces allí en la capilla del refugio se predicaban los llamados ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola para varones y mujeres. Entonces dicha residencia servía como casa de ejercicios o casa de retiro espiritual. Al ser expulsados los jesuitas, parte del local pasó a formar parte del cuartel de los arcabuceros y con el pasar del tiempo en la sede del cuartel de la milicia civil. Por lo tanto, la afirmación que hizo don Juan Guillermo en su libro Texao carecía de razón y fundamento. Bueno, no se muevan que ya regresamos con las demás cuadras de esta histórica calle arequipeña. Bom, 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 bom. Bom, 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 la encantadora. Soy sirena, la encantadora, cómo no. Soy sirena, la encantadora, cómo no. Ay, dile sí, ay, dile no. Sí, ay, dile no. Ay, dile sí, ay, dile la. Que yo la quiero, cómo no. Soy sirena, la encantadora, cómo no. Soy sirena, la encantadora, cómo no. Ay, dile sí, ay, dile no. Que sí, ay, dile no. Ay, dile sí, ay, dile la. Que yo la quiero, cómo no. La encantadora, la. Torre de Babilonia, llena de luces, como no, donde cantar y bailar los ruiseñores, como no. Ay, dile sí, ay, dile no. Que yo la quiero, como no. Ay, dile sí, ay, dile no. Sí, como no. Bom, 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 bom. Bom, 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 la encantadora. Soy sirena, la encantadora, cómo no. Soy sirena, la encantadora, cómo no. Ay, dile sí, ay, dile no. Que yo la quiero, ay, dile no. Ay, dile sí, ay, dile la. Que yo la quiero, como no. La encantadora, la. Torre de Babilonia, llena de luces, como no. Donde cantan y bailan los ruiseñores, como no. Ay, dile sí, ay, dile no. Que yo la quiero, como no. Ay, dile sí, ay, dile no. Sí, como no. La Encantadora por el octeto del Conservatorio Regional de Música de Arequipa. Bueno, el día de hoy hemos empezado la supermaratón por las calles de Arequipa. Ya hemos hablado de la calle Bolognesi, ahora estamos hablando de otra de las más antiguas, la calle Álvarez Thomas. La cuarta cuadra de la calle Álvarez Thomas, antes Ejercicios, se llamó pues Matalcalde, porque según la apreciación aventurada nuevamente de Juan Guillermo Carpio Muñoz, dice que allí terminaba la ciudad y los dominios del alcalde. Pero eso tampoco es cierto. Según el investigador Pablo Nicoli, el singular nombre de Matalcalde de esta cuadra de la calle Ejercicios le viene al lugar porque allí sucedió el asesinato del alcalde ordinario don Juan Joseph de Salazar y Pino, un 12 de mayo del año 1760, a manos de dos menores de edad, quienes eran familiares del obispo Aguado y Chacón, los mismos que al ser descubiertos en malos entretenimientos mataron a puñaladas al alcalde y al escribano don Blas de Tapia, que le acompañaba en una ronda nocturna. Ciertamente el obispo Aguado ignoraba que fueron sus sobrinos los asesinos, pero antes que él lo descubriera, ellos fugaron hacia la sierra, donde fueron apresados por el alcalde don Francisco Abril. Solo uno de ellos logró fugar. Por lo tanto, eso de que la cuadra se llamaba Matalcalde porque allí terminaban los dominios del alcalde también es una burda mentira. Y finalmente la quinta cuadra se llamó San Bernardo porque esa cuadra daba ya a las chacras del Fundo San Bernardo.
Con los años a esta calle se le agregó una sexta cuadra, a la que se le llamó la estación, porque evidentemente ella conducía a la estación del ferrocarril. Bueno, ¿y por qué motivo esta calle dejó de llamarse Ejercicios y se convirtió en Álvarez Thomas? Sepan, amigos arequipeños, que esta céntrica calle, inicialmente conocida como Córdoba y luego Ejercicios, hoy lleva el nombre de Álvarez Thomas porque allí nació el 15 de febrero de 1787 el general José Ignacio Álvarez Thomas, militar político que tiene el mérito de haber sido el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como ya lo hemos dicho en varios programas, y que lo convierte en uno de los primeros presidentes de Argentina. Y precisamente en la primera cuadra de esta antiquísima calle se encuentra pues la casa donde nació este gran hijo ilustre de Arequipa, donde actualmente funciona el local del Club Arequipa y que fue fundado en 1871 por un grupo de distinguidos caballeros y que lo ocupa desde 1893. Es pues una hermosa casa que en su interior cuenta con amplios y hermosos salones. Sepan, amigos arequipeños, que en este lugar también funcionó el local de la Corte Superior de Justicia desde mayo de 1826 hasta agosto de 1832. Estos son pues a grandes rasgos las curiosidades de esta calle que ciertamente nació con Arequipa. Ahora, para irnos a la pausa comercial, los invito a escuchar el bonito carnaval obrero de Benigno Bayón Farfán por la Sinfónica de Arequipa. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños, con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Este verso tiene su historia.
Amigos arequipeños, soy Arturo García el Chacarero. Estoy aquí una vez más para hacer tertulia de bonitos temas que a muchos de ustedes les interesa y les gusta escuchar, siempre por Radio San Martín, de sábado a sábado de 1 a 3 de la tarde. Y ya saben que aquellos que quieran volver a escuchar el programa solo tienen que acceder al YouTube desde el día lunes y solo tienen que colocar loncos y jalas, la fecha de hoy o el número del programa, que hoy es el 284, y escucharán todo el programa sin cortes comerciales. Empezamos el último bloque del programa. Bueno, lo prometido es deuda. En el programa pasado habíamos hecho pues referencia a una canallada cometida por un antiarequipeño respecto a nuestro querido Puente de Fierro, considerado una de las 7 maravillas de Arequipa. Ciertamente, y yendo directamente al grano nuevamente, les conté que me dolía tremendamente el tener que hablar de este personaje que le está haciendo bastante daño a Arequipa, al difundir pues información falsa por el mundo, negando el hecho de que el Puente de Fierro sea una obra diseñada por el arquitecto francés Gustave Eiffel. Así es. Este personaje es pues un arquitecto muy conocido de la Universidad Nacional de San Agustín, de quien creo yo no merece ni siquiera que se mencione su nombre, y ni siquiera debe ser arequipeño, pues hizo una sucia campaña a nivel mundial publicando un artículo que ridiculizaba el argumento de que este monumental puente fue diseñado por Eiffel. Su infamia apareció pues en inglés en el New York Times. Bueno, si uno lee el artículo podrá notar claramente la sorna y aversión que le tiene a todo aquello que es arequipeño. Inclusive se burla del puente al decir que no es más que un lugar para que los suicidas se lancen al río. Eso sí es una verdadera canallada. Pero les aseguro una cosa, amigos arequipeños, que este arquitecto burro porque no hay otra palabra adecuada, recurrió únicamente a fuentes americanas para generalizar su hipótesis, pero olvidó recurrir a las verdaderas fuentes, las francesas, que son las más fidedignas. Y yo así lo hice, y pude encontrar que el mismo estudioso de Gustave Eiffel, Thomas Kellner, en la biografía autorizada que hizo del gran arquitecto, menciona que Eiffel sí diseñó, mas no las hizo, 3 obras importantes en Arequipa: el Puente de Fierro o Bolívar Bridge, el Teatro Fénix y el Mercado San Camilo. Estos datos son pues tomados de una publicación que muestra un listado de todas las obras de este ingeniero por todo el mundo, que van desde la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, el Canal de Panamá, etc., entre muchas otras obras diseminadas por todo el mundo, como son estaciones, catedrales, puentes, mercados, iglesias, etc., en países como Portugal, Filipinas, Vietnam, México, Angola, Suiza, Bélgica, Francia, Bolivia, Chile, Estonia, Hungría, Serbia, Puerto Rico, Mozambique, Uruguay, etc. ¡Qué linda marinera! A ver, doña Baselisa, saque su pañuelo y baile con don Félix. Así, y que me pongan más chicha de las jalitas. No llores, Guillermina, no llores, hermana. Ponte 2 cervezas más y llámame a la Matilde. ¡Salud, Corinita, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra, Torito! A ver, Clemente, ¿qué pasa? Con cerveza a la mesa. Y si no hay, nos vamos a la mundial. ¡Ay, ay! Y que traigan chicharrón dando las pastoras, para que como pastor. A ver esas palmas. Dicen que la chicha y las hembras echan al hombre a perder. A mí, aunque me pierdan, siempre las he de querer. ¡A la segunda, Torito! A ver, Manuel, saca la cococha a bailar. Salud, Maurito, con la casita.
son de la Quintina. ¡Salud, Braulio, salud! ¡Y arriba mi tierra! ¡Ay, ay! Marinera arequipeña por el trío Yanaguara. Bueno, el 15 de diciembre del 2018, hace ya 4 años, el portal DE10 del Universal de México realizó una publicación que me parece fantástica, que se tituló Gustave Eiffel, 10 obras del ingeniero francés en América. Obviamente, y como era de esperarse, el número 4 de estas magníficas obras de arquitectura fue nuestro queridísimo puente de fierro de Arequipa. Y en su titular decía, el puente más largo. El puente Bolívar es todo un orgullo que también salió de la cabeza de Eiffel. La plataforma ubicada en el Perú se construyó en 1872 y se mantuvo como el más extenso del planeta durante 7 años, al contar con 488 metros de largo. ¿Qué les parece, amigos arequipeños? Pero lo que me sorprende aún más es el hecho de que Gustave Eiffel también realizó el diseño de 2 obras en México, que son todas unas maravillas. Por ejemplo, el Palacio de Hierro en Orizaba, Veracruz, que es sorprendentemente muy similar a la Catedral de San Marcos de Arica y al reloj de Pisagua, ambos en Chile, mandados a construir por el gobierno peruano cuando formaba parte del Perú, y que siguiendo el mismo patrón fueron diseñados por Eiffel y construidos en Europa y traídos a América en barco, donde fueron ensamblados. Pero el caso que me ha dejado totalmente atónito es que en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, hay un museo que antaño, estamos hablando de 1870, fue un puente, pero que al construirse otro junto a él, este quedó en desuso, por lo que fue convertido utilizando sus estructuras originales en un salón de exposiciones. Increíblemente, este puente se llamaba el Puente de Fierro, construido 2 años antes que el de Arequipa. Ahora bien, si uno observa la estructura metálica estando en el interior del viejo puente convertido en museo, ciertamente da la impresión de estar debajo de nuestro Puente de Fierro de Arequipa, lo que es una prueba palpable de que este sí fue diseñado por Gustave Eiffel. Bueno, dado que existe de parte de un arquitecto muy antiarequipeño una sucia campaña internacional para desvirtuar la idea de que nuestro Puente de Fierro es un diseño también de Gustave Eiffel, después de esta bonita canción vamos a presentar otras pruebas que nos amparan y ayudan a demostrar que la 7ª maravilla de Arequipa, el Puente de Fierro, es hermano de la Torre Eiffel de París y la Estatua de la Libertad. No se muevan, que esto se va a poner muy interesante.
un bonito mix de pampeñas arequipeñas hechas por la Sinfónica de Arequipa con los acertados arreglos de Javier Ramos Cárdenas. Bueno, estamos hablando y haciendo de paso una justa apología del puente de fierro de Arequipa, considerado nuestra 7ª maravilla, un puente que, a pesar de las abundantes pruebas que al respecto existen, un arquitecto de la Universidad de San Agustín ha hecho una vil campaña a nivel internacional negando que este puente haya sido diseñado por Gustavo Eiffel. Pero las cosas, este arquitecto burro no las puede tomar tan a la ligera. En una publicación chilena hecha en inglés por Photos Chile, se puede leer claramente una reseña breve del ingeniero Gustavo Eiffel en el Perú, pero el Perú de antes de la guerra con Chile. Se indica, entre otras cosas, que el presidente Balta invitó al arquitecto Eiffel a construir una iglesia para la localidad de Ancón en Lima, Perú, pero debido al siniestro terremoto de 1868 sucedido en Arequipa y sus provincias, la estructura de la iglesia tuvo que cambiarse de destino, por lo que fue llevada en su totalidad a Arica, cuya catedral había sido derruida por el terremoto. Bueno, si algún arequipeño ha visitado el interior de la Catedral de Arica, se habrá podido dar cuenta que tiene el mismo diseño del interior del Mercado San Camilo, refiriéndonos por supuesto a los pilares, pilastras o columnas que la sostienen. Bueno, entonces esta noticia publicada por Photos Chile atestigua pues que Gustavo Eiffel hizo tratos con el gobierno de Balta, quien además amplió sus trabajos al diseño del Mercado San Camilo, cuyo exterior era muy similar a la fachada de la estación de buses de La Paz. Asimismo, para el Perú diseñó el Cine Fénix de Arequipa, la Catedral de Tacna y, cómo no, el reloj de Pisagua, que dicho sea de paso, aún se yergue altivo en el cerro como hace casi 150 años. Asimismo, en esta publicación también se consigna la información de que Eiffel diseñó, mas no hizo, el puente de fierro de la ciudad de Arequipa en 1872, conocido entonces como Iron Bridge, 17 años antes de la construcción de la Torre Eiffel de París con motivo de la Exposición Universal de 1889. Es muy sobresaliente pues el hecho de que este es el único puente diseñado por Eiffel en el Perú. Ahora yo les digo, amigos arequipeños, después de todas estas pruebas contundentes, todavía puede haber alguien que se precie de ser arequipeño, que ponga en duda la veracidad de nuestras maravillas turísticas. Díganme quién es para mostrarle los planos originales del puente de fierro y la Torre Eiffel que obran en un museo parisino.
el regreso de Mario Cabañaro por el fabuloso saxo de Henry Hernández y la guitarra de Johnny Alarcón. Bueno, amigos arequipeños, se acabó el programa del día de hoy, pero siempre con la promesa, Dios mediante, de volver el próximo sábado con más temas interesantes sobre nuestra tierna madre Arequipa y por supuesto sobre los arequipeños, gente linda que nunca ha dejado de destacar a nivel mundial. Y ojo que no solo son arequipeños los que han nacido aquí, sino también los que han decidido vivir y morir aquí para siempre. No hablo más y viendo la hora agotada y con las tripas que están cantando de hambre y al son de batán y chajena, agarro mi guitarra, me pongo la lampa en el hombro, me meto un poco de tostado en la boca y me voy jotimbeando de alegría. No sin antes decir ¡que viva Arequipa! Un arequipeño, no hay problema, hermano, que bastante arequipeño tenemos. Esa es nuestra especialidad. Es lo curioso de los dávalos. En los Estados Unidos gusta mucho la música del sur. Es lo que más cantamos. Es lo que más cantamos. A ver, ¿qué cantamos de Arequipa, Pepone? Vamos, muchachos, escuchen con tranquilidad. La última grabación de los dávalos en los Estados Unidos. Les va a gustar mucho. Quería ver tu inolvidable tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé mis lares entristecido, con la pena de los hijos que se van. Un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volver. Un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volver. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me queden en tu suelo y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga
bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida parte de mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. ¡Viva Arequipa!